quedar perfecto. Mirad qué mono. Some people have written books, some have a great look that covers the magazines for kids who are 17. But I don't know what to do, staring into the blue sky and just waiting for I heard about you long before we met. Your Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y hoy quiero hablaros de algo que me encanta, el cuidado personal y cómo nos ayuda a sentirnos mejor. Pero no lo haré sola, ya que cuento con el apoyo de Yepoda, que ha sido una gran ayuda para mi rutina de cuidado de la piel. El otoño es una de mis épocas favoritas para mimar mi piel y los productos de Yepoda son perfectos para esta temporada. Como siempre, empiezo mi rutina con una doble limpieza para dejar la piel libre de impurezas sin resecarla, algo que es esencial en esta época del año. Lo que más me gusta después es aplicar los parches para las ojeras. Con los cambios de clima y las largas jornadas, pues siento que ayudan a descongestionar y a revitalizar la mirada. Son, pues eso, un pequeño milagro en forma de parche porque hidratan, refrescan y te hacen sentir más despierta al instante. fall asleep. Someday I will leave you when I've had enough of your beauty. Y mientras hacen efecto, pues aprovecho para hacer la cama que se hace en un periquete. You have 1,000 eyes that never fall asleep. Maybe I will never leave you when I'm in love with your beauty. Oh, for now you can rest easy. Oh, because for now, New York, you have a hold on me. Because for now, New York, you have a hold on me. Because for now. Y ya seguidamente pues me visto, me retiro los parches y pulverizo la bruma de ácido hialurónico que es magnífica y seguidamente pues nada, como siempre, pues eso, termino con la crema hidratante que para mí, bueno, pues es súper primordial para mantener la piel protegida del frío. También me suelo poner, porque todavía hace mucho calor, la crema protectora de protección solar y el contorno de ojos. Y bueno, y como veis, pues mi maquillaje es muy básico. Yo no uso base, simplemente pues eso, me hidrato bien la piel, me pongo un poquito de colorete, me peino las cejas, un poquito de máscara de pestañas y el labial y ya estaría lista pues para salir al trabajo. Como veis, es una rutina súper sencilla, pero muy efectiva para cuidar la piel en estos días más fresquitos. Así que, como siempre ya sabéis, os voy a dejar un enlace en la cajita de descripción para que tengáis ahí vuestro descuento si os apetece. I haven't gotten used to your scent. I'm certain you have had another cigarette. Nothing could prepare me for your style.
Y hoy después del trabajo, pues me he pasado por una tienda de decoración que me encanta, se llama Kirklands y bueno, pues aquí os voy a enseñar algunas cositas. Esta tienda me recuerda muchísimo a Zara Home y bueno, pues nada, os dejo con unas imágenes porque yo sé que os gusta que os lleve de tiendas.
Y bueno, pues como veis, esta tienda de decoración es preciosa, está llena de cosas tan bonitas que es difícil no querer llevárselo todo a casa. Aunque no siempre compre, me encanta pasear por este tipo de tiendas porque, bueno, pues suelo encontrar inspiración. A veces simplemente observar cómo están decorados los espacios me da nuevas ideas para mi hogar. Es un lugar perfecto para dejar volar la creatividad y descubrir pequeñas piezas que transforman, pues eso, cualquier rincón. Así que cuando regrese a casa os enseñaré lo que he cogido. Bueno, pues nada, os quiero enseñar lo que he cogido de la tienda esta que os he enseñado. Que mirad, primero, más que nada, he cogido estas granadas. Ya sabéis que yo aquí en la cocina suelo tener pues un recipiente con, anteriormente a las calabazas que he puesto ahora, tenía unas alcachofas con unos limones, y es que estas granadas las he visto tan reales que me han gustado muchísimo y le da pues eso, un toque de color a la cocina. Entonces he cogido este paquetito y luego he cogido estos libros que están forrados con tela, así como de lino, que son cajitas. Entonces he cogido dos, este y este otro un poquito más pequeño, para ponerlos así. Y ya sabéis que yo tengo una que es para guardar los mandos, pero bueno, pues por cambiar un poco, aparte que me han gustado muchísimo. Entonces, nada, las he cogido. Estaban, de todo me han hecho un 25% de descuento. Esta, la grande, vale 25 y la pequeña 20, y esto vale 20 dólares. Entonces de todo me han hecho un 25% de descuento. Y luego he entrado al lado, que está TJ Maxx, que es otra tienda, que mirad lo que le he cogido a Dinky. O sea, es una sudadera con su capucha y todo de Gap. Porque él tiene un montón de abriguitos, pero todos son de punto, son suéteres de punto. Pero así tipo sudadera, pues no tiene ninguno. Y lo he visto y digo, ay, qué mono, estaba en azul marino, pero me ha gustado este verde. Así que nada, pues se lo he cogido. Es la XS, que no sé yo, lo veo muy anchote, pero bueno, como es una sudadera, pues se lleva anchote. Luego me he comprado, ya sabéis que yo tengo estas ollas de hierro, he visto este cazo de la misma colección que la que yo tengo con el agarradero en dorado, y entonces pues nada, he cogido esto. Entonces esto me ha costado 30 dólares, que está súper bien para lo que cuestan estas ollas. Pesa muchísimo, pero este cacito es una medida ideal, que yo la uso muchísimo para cuando hago sopa o para cuando me tenga que hacer algo porque estoy yo sola, pues me va a venir genial. El abriguito no os lo he dicho, pero me ha costado 9,99, o sea, 10 dólares, un poquito más de 10, porque aquí cuando pasas por caja, entonces es que te ponen el IVA, pero es muy poco. Luego, por lo que he entrado a TJ Maxx es a buscar unos pantalones, porque llevo, desde que volví de las vacaciones, buscando unos pantalones y ninguno me acomodaba. He estado incluso en Macy's, que es como si dijésemos el Corte Inglés de aquí de Estados Unidos, y tampoco he encontrado. Entonces nada, este viene con un cinturón así animal print, que yo ya tengo uno, pero bueno, como somos 3 mujeres en casa, seguro que alguna nos acopla. Y nada, pues es un pantalón recto, así anchito, con bolsillos, con unas tapetas aquí detrás, o sea, muy básico para el día a día, para trabajar. Y lo quería así anchito porque todos los que tengo negros son de pitillo, entonces quería uno así. Y bueno, pues ya por fin lo he encontrado. Y luego otra cosa que me he comprado, que no tenía pensado comprarlo, pero lo he visto y yo digo, he tenido que parpadear 2 veces porque digo, ¿será real este precio? Mirad, es un albornoz de lino, de puro lino 100%, es de Zara Home, mirad el precio. O sea, el precio son 159 dólares. O sea, yo este albornoz lo vi físicamente en Valencia este verano y es una pasada porque es de lino 100%, y luego por dentro pues es de toalla. Es un albornoz precioso, lleva aquí hasta bolsillos, o sea que incluso lo puedes utilizar como bata. Pero bueno, yo me lo he comprado para utilizarlo como albornoz. Mirad, eso es una maravilla. Y mirad lo que me ha costado. O sea, 159 el precio. Me ha costado 9,99. Yo he parpadeado 2 veces porque pensaba que eran 99. Pero lo he mirado así, digo,
9,99, o sea, $10. Un albornoz que vale 159 de puro lino, o sea, increíble, increíble. No sé yo estas cosas cómo ocurren, pero miradlo con la etiqueta. O sea, claro, esta tienda no es de segunda mano, es una tienda normal. Lo que pasa que tienen multimarcas, tienen un montón de cosas y me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado. Así que, pues nada, me lo he comprado. Pero bueno, lo que más ilusión me ha hecho es lo de mi chiquitín. Mirad qué monería de sudadera. Ahora, pues nada, la voy a quitar de aquí y se la voy a probar. Y nada, estas han sido las compras. Bueno, he parado también en Aldi a coger 4 cosas que necesitaba y ya está. Así que nada, corazones, que ahora pues me voy a quitar esta ropa y me voy a poner al lío porque, bueno, las cosas no se hacen solas en casa. Y entonces por las tardes ya sabéis que yo tengo mi rutina para hacer las cosas y así el fin de semana no tengo que hacer absolutamente nada. Y ahora pues toca preparar la cena de hoy y la comida de mañana para tenerlo todo listo y organizado. Ya sabéis que a mí me gusta tenerlo todo bajo control. Para la cena voy a preparar, pues eso, una comida muy típica valenciana. De hecho, se llama hervido valenciano, que simplemente lleva patata, cebolla, zanahoria, judía verde, todo eso hervido. Luego se aliña con aceite de oliva, vinagre y sal. Y de segundo, pues muchas veces lo acompaño, como es el caso de hoy, con una tortilla francesa o bien pescado. Normalmente es tortilla francesa o pescado así hecho al vapor, que está riquísimo y ya está. También ya sabéis que yo todo lo orgánico lo composto, tengo la maquinita de compostar y la verdad es que estoy encantada, no, lo siguiente. Y mis tomatitos y mis plantas, muchísimo más. Yo el hervido lo suelo hacer en la olla a presión eléctrica que tengo y bueno, pues le pongo todos los ingredientes, la cierro y la pongo 20 minutos y la verdad es que sale delicioso. Y nada, y ahora pues voy a preparar la comida de mañana. Voy a hacer unos espaguetis boloñesa porque ya, bueno, pues os he comentado alguna vez que cuando dejo la comida preparada para el día siguiente, pues suelo hacer cosas que no sean arroces que se vayan a quedar pasados. Entonces, bueno, pues hoy tocaba hacer espaguetis boloñesa. Yo la verdad que muchas veces no me complico la vida, simplemente pues frío la carne con cebollita y ajo, luego le pongo especias, bien romero, orégano, albahaca, todo eso, lo que tenga, porque todo le da un sabor riquísimo. Y luego pues el tomate. Lo del tomate lo dejo que se fría bien. Y antes de apagarlo, lo que le suelo poner es una cucharadita colmada de azúcar para matar la acidez. Luego, por otra parte, hiervo lo que es la pasta, o bien espaguetis o macarrones, en este caso voy a hacer espaguetis, y ya está. Lo uno todo y eso pues al día siguiente es calentarlo y está riquísimo. Luego le ponemos queso rallado por encima y ya está. Esto es una de las cosas que más me ayuda a mantenerme organizada, que es preparar, pues eso, la comida la noche anterior. Es súper práctico porque cuando llego a casa después de un día ajetreado, pues ya lo tengo todo listo. Solo es calentar y disfrutar. Además me permite pues planificar mejor las comidas y aprovechar el tiempo para otras cosas durante el día. Tener ese pequeño adelanto hace que las mañanas y las cenas sean mucho más fáciles y relajadas.
Y mientras se termina de hacer la cena, pues voy a pasar la aspiradora por todas las alfombras de la casa, porque eso es parte de mi rutina diaria. Me gusta aprovechar para despejar la mente. La verdad es que es una de esas tareas que, aunque es repetitiva, me da una sensación de orden y limpieza instantánea. Además, al tener todo limpio, pues la casa se siente mucho más acogedora, especialmente ahora que el otoño ya está aquí. Will I ever settle down? Happy with the here and now. Y mirad el susto que me dio Dinky porque no sabía que estaba ahí escondido. La verdad que es a la única aspiradora que le ladra. No sé por qué, será porque a lo mejor tiene la luz, porque bueno, también deciros que yo este aspirador lo tengo siempre para la zona de arriba porque es un aspirador inalámbrico bastante potente y ligero, ideal pues para limpiar diversas superficies, yo sobre todo pues las alfombras. Tiene una succión súper destacada por su tecnología de detección de polvo y también por los infrarrojos, que se ajusta automáticamente según la potencia, según la suciedad. Mirad, Dinky, es que yo no sé, será por las luces. Pesa solo 1,250 gramos y ofrece hasta 40 minutos de autonomía, que es súper suficiente como para limpiar las alfombras de la parte de arriba, incluso algo más. Y la batería pues tarda 3 horas en recargarse y también tiene un filtro HEPA. Viene con varios accesorios, en fin, que es una aspiradora genial. Entonces, deciros que tengo un código de descuento para compartiros hasta el día 30 de octubre porque tiene un precio súper especial que os lo voy a dejar en la cajita de descripción. Find a way. Y ahora lo que voy a preparar es un pumpkin bread, o sea, un pan de calabaza. Y que yo lo voy a poner en moldes como si fuese de magdalenas, porque me las quiero llevar al trabajo para que sean individuales, pero lo podéis hacer pues en un molde de pan. O sea, como queráis. Es súper fácil. Os voy a dejar todos los ingredientes en la cajita de descripción y la verdad es que, bueno, pues es gluten free porque yo en mi trabajo hay una persona que no puede comer gluten, entonces, bueno, pues lo he hecho así con gluten free. El aspecto, pues no es el mismo que unos muffins de calabaza, pero estaba muy, pero que muy bueno. Así que os voy a dejar la receta por si queréis en la cajita de descripción. Mirad qué buena pinta. La verdad es que para no llevar harina de trigo han salido estupendos. Y bueno, pues ya aprovechando, voy a hacer un pumpkin pie, que es el postre preferido de mi hija, la pequeña, porque bueno, pues en estos días ha estado en Madrid en una competición, quedó tercera en una categoría superior a la de su edad, en un M20. Ella ya sabéis que tiene 16 años y compitió en menores de 20 y quedó tercera. Así que bueno, pues como vuelve mañana, pues nada, le voy a hacer su postre favorito.
Así que como le encanta este postre, estoy segura que le va a hacer muchísima ilusión. Os voy a dejar también la receta en la cajita de descripción porque es súper fácil. Si no tenéis modo de encontrar lo que es el puré de calabaza, porque este puré es 100%, pues podéis asar la calabaza y triturarla. También os voy a dejar unas imágenes que fue del día que llegó mi hija y veréis la reacción de cuando lo vio. And I get lost in finding comfort this time. Fractals all around us in hopes that I find there's beauty in these broken hearts. Now I know there is nothing to be feared. Oh, can exist untrue? Are we just clouds up in the northern hemisphere, taking up dreams that I've leapt for, that you've always feared? And you'll get mad at the world for spinning round and round, looking for a form safe and sound. And I get lost in finding comfort this time. Fractals all around I love it. in hopes that I have found there's beauty in these broken designs. Now I know there is nothing to be feared. I know if the miles get long, I'll still see you up. Even though this is all I know, I'll keep carrying on. Pero con esta fecha These de pela, lines la textura es diferente, pero está rico. I like it. Are we just searching for a little highway? Are the lines between? Y ya pues nada, vamos a cenar, voy a preparar las tortillas francesas junto con el hervido y nada, corazones, deciros que mi reflexión final es que a veces las tareas diarias pues pueden parecer interminables, pero es importante recordar que cuidar nuestro hogar, nuestro cuerpo y a nuestra familia es una forma de amor. Cuando todo fluye con armonía, esos pequeños gestos como hacer la cama o preparar un postre para alguien que quieres, pues se convierte en una fuente de satisfacción. No se trata de perfección, sino de crear un entorno donde todos nos sintamos bien. I haven't gotten used to your scent. I'm certain you have had another cigarette. Nothing could prepare me for your style. The way your laughter seemed to go for miles and miles. You have
Así que ya pues con la cena lista nos sentamos a disfrutarla. Para mí compartir estos momentos en familia es lo más importante después de un día súper largo. Es un placer pues eso, poder sentarnos juntos a la mesa y relajarnos. Así que nada, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos, como siempre os digo, que os haya entretenido. Y deciros pues eso, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Because